¿Crees que un solo instante inesperado puede destruir todos esos sueños construidos durante 10 años de juventud? Esa es la pregunta que me ha perseguido, que me ha marcado con un dolor insoportable durante más de una década. Cada vez que cae la noche y los recuerdos vuelven como una herida que nunca cicatriza. Yo fui alguien que creyó en el amor eterno. Estuvimos juntos desde los 18 años, compartiendo cada pequeña alegría, cada plan sencillo para un futuro feliz. Recuerdo esas noches en que, bajo la tenue luz de una vela, prometíamos estar juntos, para siempre. Nuestras familias se habían unido. Los amigos nos envidiaban por la fortaleza de nuestro vínculo. Incluso, justo antes de la boda, escribimos nuestros votos. Esas palabras que nunca llegaron a ser leídas, convirtiéndose en las reliquias rotas de mi vida. Pero el destino a veces es cruel. Aquella noche, al abrir una puerta, perdí todo lo que creí que era para siempre. La verdad aplastante me hizo caer en un abismo sin fin. El frío helado de la traición me quitó hasta el aliento. Todo lo que construí durante tanto tiempo se hizo polvo en un instante cuando vi a la mujer que amaba. Junto a mi propio hermano, enredados en un acto que jamás debería haber ocurrido. El dolor, la desesperación, el odio y la incredulidad se enredaron en mí, empujándome al día más oscuro y solitario de mi vida. ¿Quién puede levantarse tras una traición tan devastadora? ¿Qué pasa cuando ese oscuro pasado vuelve a tocar a tu puerta justo cuando creías haber encontrado la paz? Durante los próximos 30 minutos, te contaré la historia completa, sin filtros, sin adornos, del viaje desde la oscuridad del sufrimiento hacia la confrontación con el pasado y el precio que pagamos cuando el rencor se convierte en fuego incontrolable. Esta no es solo mi historia. Es la historia de los delgados límites entre el perdón y la venganza. Entre el amor y el orgullo. Entre los recuerdos y la realidad. ¿Qué elegirías tú si te enfrentases cara a cara con tu propio pasado? Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Todo empezó con una promesa bajo el crepúsculo. A los 18 años. Éramos dos almas jóvenes convencidas de que el mundo existía solo para nosotros. Recuerdo cómo, sentados en aquella cafetería vieja del barrio, ella, Clara, me tomó de la mano. Sus ojos lucían tan llenos de fe en el futuro. Nada podrá romper lo que somos, susurró, y en ese momento lo creí con todo mi ser. Los años fueron testigos silenciosos de nuestra evolución. Nos acompañaron en los cumpleaños, en las noches de estudios universitarios, en los viajes improvisados de primavera. Nuestras familias, tan distintas, se unieron por completo. Mi madre quería a Clara como a una hija. Y su hermano, Miguel, se convirtió en mi mejor amigo. Incluso la abuela Rosa, siempre reservada, me miraba con complicidad cada vez que Clara y yo hablábamos de nuestro futuro juntos. Las tradiciones familiares no tardaron en envolvernos, cenas los fines de semana. Paseos larguísimos por el parque central. Juegos de cartas donde las risas surgían hasta el amanecer. Los amigos nos apodaban, la pareja invencible. Éramos, a los ojos de todos, la imagen de la felicidad perfecta. Cada aniversario, Clara escribía cartas llenas de poesía y esperanzas, guardadas en una cajita de madera que habíamos prometido abrir juntos cuando cumplimos 10 años como pareja. Pero debajo de esa superficie brillante palpitaban pequeñas tensiones, apenas perceptibles en ese entonces, diferencias de carácter, silencios prolongados después de alguna discusión trivial, miradas de sospecha jamás confesadas. A veces, notaba cómo Clara se distanciaba, inventando excusas para quedarse más tarde en el trabajo. O Miguel me evitaba la mirada durante las reuniones familiares. Yo, cegado por el amor y la rutina, no quise ver los signos. Preferí construir una burbuja de idealización. La preparación para el matrimonio trajo consigo tanto ilusión como presión. Los planes de boda se mezclaban con inseguridades ocultas. ¿Estábamos listos?
¿Todo era tan perfecto como decían los demás? Recuerdo tardes enteras debatiendo con mi madre sobre los detalles. La lista de invitados. La música, hasta el color de las flores. Clara, por su parte, comenzó a pasar horas hablando por teléfono, supuestamente organizando sorpresas para la fiesta. Empecé a percibir un muro invisible erigiéndose entre nosotros. Pero me mentí a mí mismo pensando que el estrés preboda era normal. En medio de esa realidad, los personajes secundarios también vivían sus propios conflictos. Mi padre, preocupado por mi felicidad, intentaba advertirme que el amor real exige honestidad, no solo pasión. Marta, la mejor amiga de Clara, se mostraba cada vez más distante conmigo. Hasta los amigos en común parecían notar el ambiente cargado. Pero nadie fue capaz de detener la inercia que nos arrastraba a ambos hacia el abismo. La noche antes de la boda, todo parecía en calma. Clara insistió en que durmiéramos separados para evitar la mala suerte. Una tradición curiosa que ambos seguimos medio en broma. Nunca imaginé que esa decisión marcaría la frontera entre el antes y el después de mi vida. Aquella noche, entre la promesa de un mañana y el vértigo del presente, yo aún era un hombre enamorado y esperanzado, dispuesto a apostar mi corazón por un futuro junto a la mujer que amaba. Lo que no sabía, lo que jamás pude prever, era que toda esa felicidad se sostenía sobre un suelo frágil, listo para desmoronarse al menor temblor. Y justo aquí, cuando la calma es solo la antesala de la tormenta, la historia da un brusco giro. En el próximo capítulo, veremos cómo un solo descubrimiento puede arrancar de raíz toda una vida construida sobre confianza y amor. ¿Estáis preparados para cruzar conmigo el umbral de la traición? Todavía recuerdo con una claridad escalofriante el momento fatídico de aquella noche, cuando todo en mí se hizo añicos sin previo aviso. La habitación estaba oscura, una tenue luz amarilla se proyectaba sobre la pared silenciosa, y yo entraba a casa con pasos pesados, con el alma de un futuro novio llena de nerviosismo incierto y de una alegría desbordante. Pero de repente, en un solo instante, toda la fe, todos los sueños, todo lo bueno en lo que había creído se convirtió en cenizas. Me quedé paralizado en la puerta de la habitación, creyendo que soñaba mientras presenciaba la escena que me perseguiría de por vida. Clara, la mujer que más amaba, y mi propio hermano, a quien consideraba mi alma gemela, abrazados en la oscuridad. La emoción en ese momento fue una mezcla frenética de parálisis, furia, desesperación e incredulidad. Quise gritar, quise preguntar, ¿por qué? Pero mi garganta se cerró, impidiéndome emitir cualquier sonido. Los días que siguieron, mi mundo se convirtió en un abismo profundo. Cada mañana al despertar, luchaba con cada respiración porque el dolor me carcomía el pecho. Me aislé de todos, encerrándome entre cuatro paredes sombrías, apagando el teléfono, alejándome incluso de mis padres y amigos. Ya ni siquiera era yo mismo en mis pensamientos, solo fragmentos destrozados de un alma atormentada por preguntas sin respuesta. Una vez, mi madre trajo sopa caliente a mi habitación. Apoyó suavemente su mano en mi hombro, con los ojos llorosos pero sin una palabra de reproche. Mi padre solo suspiraba frente a la puerta, enviando mensajes de texto que yo no me atrevía a abrir. Por otro lado, los padres de Clara no estaban menos desconcertados. La abuela Rosa me buscó, pidiéndome perdón entre sollozos en nombre de su nieta, aferrándose a la tenue esperanza de una reconciliación, aunque sabía que era en vano. Amigos que alguna vez fueron tan cercanos como Miguel y Marta, cada uno intentó consolarme a su manera. Pero su compasión solo me hacía sentir más extraño. Sin boda, los amigos evitaban mencionarme por miedo a tocar mi inmenso dolor. En las redes sociales, la gente comenzó a cuchichear, a especular, a inventar todo tipo de historias sobre el escándalo entre mi exnovia y mi hermano. Yo mismo me convertí en tema de conversación y juicio para los demás. Algunas noches me quedaba inmóvil junto a la ventana,
observando las luces borrosas de la ciudad frente a mí, preguntándome, ¿fui demasiado ciego, demasiado confiado, para no darme cuenta de las pequeñas grietas que crecían detrás de la sonrisa de Clara? ¿O fue en parte mi culpa por estar tan absorto en construir un futuro que descuidé el presente, para luego perderlo todo en un instante fatídico? Toqué el fondo de la soledad, con el corazón sangrando y el alma destrozada. Nadie, ni siquiera yo, sabía si me recuperaría o si me quedaría atrapado para siempre en ese abismo. La traición no solo mató un amor, sino que también me arrebató la fe en la vida, en mí mismo, en cualquiera. Ese dolor, mucho tiempo después, pude nombrarlo. Era el dolor innombrable. Pero fue precisamente desde el fondo más oscuro de esa oscuridad que un pequeño rayo de luz comenzó a filtrarse. Personas inesperadas. Manos extendidas justo cuando pensaba que todo había terminado. Aunque lentamente, me di cuenta de que tenía que enfrentar la realidad, encontrar la forma de sanar y luego abrir mi corazón a la esperanza de un nuevo comienzo. Y ese fue el punto de inflexión. El momento en que la vida comenzó a ofrecerme oportunidades para la recuperación. Encuentros y hasta el milagro del perdón. Acompáñame a continuar este viaje. A descubrir cómo me levanté. Cómo me reencontré después de haber perdido todo. En la próxima parte de esta historia. Salir del abismo no es un acto heroico único. Es una lucha constante contra los demonios internos. Los recuerdos que duele respirar y las dudas que te asaltan en la madrugada. Durante meses, sentí el peso del pasado encadenando mis pasos, haciéndome temer cada nuevo amanecer. Pero en esa oscuridad, aprendí que incluso el sufrimiento más profundo puede transformarse en la semilla de un renacer. Comencé con pequeños gestos. Marta, una amiga leal que nunca dejó de buscarme, me sugería escribir sobre mi dolor. Darle palabras a lo que quemaba por dentro. Esas noches, acompañado por el silencio y el suave tic-tac del reloj, volqué en el papel toda mi rabia, mi tristeza y mis preguntas sin respuesta. Fue un ejercicio doloroso, pero necesario. La terapia llegaría después, sentado frente a la psicóloga. Por primera vez pronuncié en voz alta que había sido traicionado. No solo por Clara y mi hermano, sino también por mis propias expectativas. Lloré, me resistí, pero finalmente aprendí a ver el valor de mi vulnerabilidad. El trabajo también se convirtió en un refugio inestable. Al principio, era imposible concentrarme, las reuniones me parecían interminables, y conocidos como Pedro o la jefa, doña Carmen, intentaban animarse con café y palabras de ánimo. Sin embargo, descubrir que uno no está solo. Que hay personas dispuestas a tender la mano aunque tú te sientas roto. Fue el primer destello de esperanza genuina. Poco a poco, permití que el mundo exterior volviera a entrar en mi vida. Empecé a hacer deporte, a correr cada mañana por el parque. Los saludos de desconocidos, el bullicio de los niños jugando, el aroma del pan recién hecho al pasar por la panadería. Todo ello me recordaba que, aunque mi historia se hubiera derrumbado, la vida seguía adelante. Fue en una de esas mañanas templadas cuando conocí a Paula, una instructora de salsa que organizaba clases al aire libre en la plaza. Su vitalidad y su risa contagiosa atravesaron el muro de mi tristeza, invitándome, por primera vez en mucho tiempo, a darme una oportunidad. La relación con mis padres también se reconstruyó lentamente. Compartimos domingos tranquilos y charlas sinceras sobre errores y expectativas. Mi padre, siempre reservado, me confesó el miedo que sintió al verme tan perdido. Mi madre, con lágrimas, me hablaba de la importancia de permitirse vulnerabilidad sin vergüenza. Incluso la abuela Rosa, desde el otro lado de la ciudad, me mandó cartas con recetas y consejos sobre la resiliencia. Con el tiempo, restaurar la confianza se transformó en mi mayor reto. Paula, con su paciencia y comprensión, supo mostrarme que un nuevo amor no es una traición al pasado, sino un acto de valentía. Juntos,
Experimentamos nuevos comienzos. Un viaje improvisado a la costa portuguesa para reaprender a sonreír. Cenas con amigos, bailes bajo la lluvia, pequeñas fiestas caseras donde hasta Miguel, mi ex mejor amigo, que al principio me evitaba, volvió a acercarse tímidamente, buscando el perdón y la reconciliación, y aportando nuevas capas de emoción a la trama. Durante este proceso apareció otra figura inesperada. Un voluntario del centro comunitario. Joao, quien me animó a colaborar con grupos de apoyo a personas que habían sufrido rupturas traumáticas. Ayudar a otros a entender que el dolor no es el final, sino una parte más del viaje. Me ayudó también a rearmar mi propio interior. Nadie renace sin cicatrices, pero aprendí que cada una de ellas guarda lecciones de supervivencia y dignidad. Levantarse de la ruina no me devolvió la inocencia, pero sí me concedió una nueva fortaleza. La de mirarme al espejo y reconocer que sigo aquí, dispuesto a abrirme nuevamente a la vida. Sin embargo, cuando parecía que el pasado iba quedando atrás, un inesperado mensaje, un rostro conocido cruzando la calle, puede devolvernos de golpe a lo que creíamos superado. Acompáñame en el siguiente capítulo, donde el destino vuelve a golpear y las cicatrices más profundas se ponen a prueba ante el retorno del pasado. Justo cuando el aire de mi vida volvía a ser respirable, como si el universo susurrara que no escaparía tan fácilmente de mis demonios. El pasado regresó con la fuerza de una tormenta inesperada. Todo comenzó con un simple mensaje, una notificación en el móvil que, a primera vista, parecía inocente. Pero al leer el nombre de Clara, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Una reacción física imposible de ocultar. Eran palabras cargadas de remordimiento, de supuestas nuevas verdades y viejos sentimientos invocados con urgencia. Necesito verte. Nunca dejé de amarte. De pronto, todos los muros que había construido temblaron. Me debatí entre la rabia y una nostalgia temeraria. ¿Qué buscaba ella tras años de silencio? ¿Redención? ¿Revancha o simplemente perturbar la paz que había logrado encontrar? Paula, ahora mi compañera y sostén, se dio cuenta antes que yo del peligro que suponía ese reencuentro. Su preocupación era palpable, y nuestra relación enfrentó su prueba más dura. Conversábamos de madrugada, enfrentando mis dudas, sus inseguridades, el miedo a perder lo que tanto nos costó construir por una sombra del pasado. Clara, sin embargo, no actuó sola. Marta, su amiga de juventud y testigo de nuestra historia común, reapareció, tratando de mediar en la distancia. Sus mensajes, llenos de matices y reservas, reflejaban una lealtad dividida. Ser el puente entre dos personas rotas nunca es sencillo. Por otro lado, Miguel, mi hermano, permanecía en la periferia, marcado por la culpa y el exilio autoimpuesto. Sus silencios se convirtieron en espacios cargados de significados, y su ausencia en los encuentros familiares solo aumentaba la presión de un pasado sin resolver. En casa, Paula y yo discutíamos cada escenario. Ella temía que la presencia de Clara encendiera de nuevo heridas abiertas. Yo luchaba con la tentación de cerrar para siempre esa puerta o de enfrentar al pasado de una vez. Por mi tranquilidad y la de todos. Finalmente, acepté una cita con Clara. Un encuentro pactado. Planeado meticulosamente por seguridad emocional y física. Decidí que no estaría solo. Paula me acompañaría desde la distancia, lista para intervenir si era necesario. El lugar, una pequeña cafetería, fue testigo de un cruce de miradas, lágrimas reprimidas y palabras que querían ser perdón pero sonaban a excusa. El intercambio fue tenso. Clara intentó justificar lo injustificable. Yo, por primera vez, sentí más compasión que rabia, pero también una determinación irrompible. Marta se sumó más tarde, inquieta, buscando con su presencia calmar las aguas agitadas. Sin éxito. Este encuentro removió todo a mi alrededor. La familia, los amigos, incluso en el trabajo.
Todos notaron que algo profundo se avecinaba. Paula y yo nos dimos cuenta de que, aunque el pasado puede llamar a la puerta con fuerza, somos nosotros los que decidimos si le permitimos entrar. Ese día marcó el inicio de la confrontación definitiva. El reencuentro abrió heridas, pero también aclaró cuánto habíamos crecido y cuánto quedaba por sanar. Pero la historia no termina aquí. Lo más intenso estaba aún por llegar. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en el clímax de la venganza y descubriremos cómo cada elección puede cambiar el destino de todos los involucrados, enredando sus vidas en una red de emociones de la que nadie sale ileso. La noche en que todo se desató. El aire estaba cargado de electricidad y nerviosismo. Habíamos planeado el gran enfrentamiento con minuciosa precisión. Pero nada te prepara para el momento en que la vida real supera los límites de la ficción. Mi corazón latía con fuerza desbocada, como si presintiera que tras esa puerta no solo aguardaba una expareja, sino el fantasma de todas mis heridas. Entré al hotel acompañado de Paula, mi compañera inquebrantable, y algunos amigos leales. Nos apoyábamos mutuamente en silencio, cada uno portando sus propias cicatrices y motivaciones. Había miedo en sus ojos. Sí, pero también una determinación férrea. Hoy, la verdad saldría a la luz y, con ella, todas las emociones largamente reprimidas. Cuando Clara me vio aparecer, sus manos temblaron, quiso hablar, se quebró en súplicas, en lágrimas indomables, y durante un instante la compasión casi eclipsó mi rabia. Pero la escena se transformó en un acto de justicia escenificado. Nuestras amistades entraron uno a uno. Algunos con máscaras del rostro de mi hermano. Un gesto tan impactante que el ambiente se volvió irreal. Una tarta llevaba su cara sonriente. La ironía suprema de antaño, felicidad convertida en cruel recordatorio. La tensión se palpaba. Clara se destrozó, cayendo en llanto desconsolado. Paula apartó la mirada, visiblemente afectada, debatiéndose ella también entre el deseo de protegerme y el temor de haber cruzado un límite. Marta, desde la puerta, intentó abrazar a Clara, susurrándole palabras que nunca lograron calmarla. Miguel, mi hermano, aunque ausente, flotaba sobre la escena como una sombra irredenta, representando el peso de la culpa colectiva. Sin embargo, cuando por fin pude hablar, mi voz ya no era la del hombre devastado que fui, sino la de alguien dispuesto a reclamar su dignidad. Expresé, sin gritar, todo ese dolor silente, las esperanzas rotas, y el abismo al que me empujó su traición. Pero también admití ante todos el agotamiento que produce vivir anclado en el odio. Esto acaba hoy, dije, y supe que, para mí, significaba renunciar al pasado para siempre. Las consecuencias de aquella noche no tardaron. Algunos miembros del grupo discutieron acaloradamente, aportando distintas perspectivas sobre lo sucedido. Las redes sociales se incendiaron con rumores y debates. La línea entre justicia y humillación pública era difusa. Paula y yo tuvimos largas conversaciones después, repasando cada sentimiento, preguntándonos si valía la pena haber llegado tan lejos. Mis padres me llamaron preocupados, recordándome que, aunque la verdad es sanadora, también puede ser destructiva si no se dosifica con compasión. Lo cierto es que, al ver a Clara derrumbarse, experimenté algo que jamás había imaginado sentir: lástima. No por perdonar lo imperdonable, sino porque entendí que seguir castigando a alguien que ya está roto solo alarga el sufrimiento para todos. Marta, por su parte, decidió quedarse junto a Clara esa noche, asumiendo el rol de amiga y confidente en tiempos de desolación. La mañana siguiente trajo consigo una nueva calma, un extraño silencio cargado de futuro. Paula y yo, tomados de la mano, supimos que nada sería igual, pero tampoco deseábamos que lo fuera. En nuestra mirada había cansancio, sí, pero también una esperanza templada por la experiencia. Por primera vez, entendí que la justicia sin empatía puede devenir crueldad, y que la verdadera liberación llega al soltar,
no al hundir más hondo al otro. La historia no termina ni en el clímax, ni en la venganza, ni siquiera en el perdón. Empieza, realmente, cada vez que somos capaces de enfrentar y abrazar nuestras propias contradicciones. Pero aún quedaba un último paso. Transformar el final de este capítulo en una verdadera oportunidad para sanar y reconstruir. No solo para mí, sino también para todos los que formaron parte de esta red de dolores y redenciones. ¿Quieres saber cómo logré finalmente encontrar la paz? Sigue conmigo, porque en el siguiente episodio entenderás cómo la vida concede segundas oportunidades cuando aprendemos a mirar hacia adelante. Sin cadenas. La mañana después del huracán emocional. El sol se filtró por la ventana de nuestro pequeño piso como si nada hubiera ocurrido. Como si el mundo insistiera en seguir girando. Pero, dentro de mí, algo fundamental había cambiado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, logré dormir sin sobresaltos. No hubo pesadillas, solo un silencio cálido que parecía anunciar algo nuevo. Paula y yo compartimos un desayuno en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que cura. Nos miramos, y en sus ojos descubrí un reflejo de mi propio viaje. El temor. El dolor, la cólera. Pero también la increíble valentía de elegir seguir adelante. Hablamos largo y tendido, desmenuzando cada herida, cada culpa, cada miedo. Entendimos que aquellas cicatrices serían parte de nosotros, pero no serían las que dictarían nuestro destino. En ese proceso de introspección, sentí la urgencia de cerrar el círculo. Llamé a Clara, no era una llamada para retomar nada, sino para dejarlo ir, por ambos. En su voz quebrada reconocí el peso de los errores, pero también percibí una humanidad que durante mucho tiempo no quise aceptar. Pedí perdón por el dolor recíproco. Reconocí mis propias flaquezas y le deseé, desde el fondo del alma, que lograra también encontrar paz. Clara lloró, pero entre lágrimas agradeció la sinceridad. Marta, quien estuvo a su lado, me llamó después para agradecérmelo. También ella, tras tanto tiempo, pudo soltar un resentimiento que no era suyo. En el trabajo y en la familia, la perspectiva cambió. Ya no era la víctima, sino alguien que había superado la tempestad. Mis padres, viendo cómo me reconstruía, empezaron a sanar su propia relación con Miguel. Cuando por fin nos volvimos a ver, el abrazo fue incómodo, pero al mismo tiempo liberador. El perdón, descubrí, necesita tiempo, no es un acto puntual. Es la suma de microdecisiones diarias para no dejarse atrapar por el rencor. La comunidad también jugó su papel. Ese curso de baile que tanto me acompañó se convirtió en el escenario de mi propia celebración de la vida. Organizamos una fiesta improvisada, a la que acudieron viejos y nuevos amigos, entre ellos Joao y otros conocidos que me apoyaron en los momentos más sombríos. La música sonaba, la gente reía, y en ese instante supe que la felicidad no es ausencia de dolor, sino aprender a danzar con él. Paula y yo, tomados de la mano, brindamos no solo por nosotros, sino por la capacidad humana de renacer. El verdadero nuevo comienzo no es el olvido, me dijo ella, sino la libertad de recordar sin odiar. Nuestros planes ya no estaban atados a la perfección ni al pasado, sino a la alegría de lo cotidiano, a las pequeñas victorias diarias. Y así, la historia deja de ser un relato de traición y venganza para convertirse en una lección de humildad y coraje. Porque al final, solo quien se permite perdonar puede realmente ser libre. Cuéntame, ¿cuál fue la herida que más te costó sanar? ¿Crees que es posible dejar atrás el pasado sin dejar de ser quienes somos? Déjalo en los comentarios y comparte este capítulo si alguna vez tú también tuviste que aprender a soltar y recomenzar. Nos vemos en la próxima historia, donde aprenderemos juntos que la vida sorprende justo cuando te atreves a mirar hacia adelante. Gracias a todos por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado la historia, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. También les invito a dejar sus comentarios y sugerencias abajo. Su opinión es fundamental para que podamos mejorar y crecer juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.